pasamos a otra especie protegida, emblemática y conflictiva como ninguna, el lobo, Canis lupus. Creo que para abordar el tema de su conservación es imprescindible apoyarse en tres pilares básicos. El primero, el conocimiento científico, avalado por publicaciones revisadas por pares, de la biología, ecología y dinámica poblacional de la especie. El segundo, el de la normativa vigente que le afecta. Y el tercero, el de la problemática lobos humanos, en el que siempre hay que tratar de tender puentes y minimizar conflictos. Precisamente por eso incluyo en la imagen la portada y el enlace con el que considero el mejor libro sobre el lobo en España, el que publicaron en 2001 Juan Carlos Blanco y Yolanda Cortés, bajo el auspicio de la SECEM, que recomiendo leer. Como dice Miguel Delibes en su prólogo, la discrepancia debe apoyarse en información contrastada, sumar al propio otros puntos de vista, rehuir el dramatismo y evitar las descalificaciones hirientes e injustificadas. También por eso incluyo en la imagen una fotografía de Félix Rodríguez de la Fuente, con seguridad la persona que más ha contribuido a cambiar la mentalidad sobre el lobo en España, y que siempre defendió soluciones razonables a los conflictos citados. El lobo es un cánido con una muy amplia distribución mundial y con muchas subespecies. De hecho, el perro doméstico, Canis lupus familiaris, es una de ellas, que surgió por domesticación hace casi 10.000 años. Y como todos sabemos, desde hace milenios el lobo ha generado una relación odio-dependencia con el hombre, porque siempre hemos sido competidores. En España, territorio en el que nos centraremos de ahora en adelante, los machos salvajes más grandes han llegado a superar los 45 kilos. Es una especie con una amplísima valencia ecológica que le permite vivir en ecosistemas muy diferentes. En España, desde los matorrales orotemplados, a unos 2.000 metros de altitud, hasta los paisajes esteparios cerealistas. También se mueve mucho. Su territorio medio se ha estimado en unos 250 kilómetros cuadrados. Es un predador generalista, cuyas principales presas son los ungulados silvestres, en particular el corzo y el jabalí. Sin embargo, también depreda sobre otras muchas especies salvajes, desde los grandes ciervos que caza en manada hasta los micromamíferos. Y no desdeña a los perros domésticos, y mucho menos al ganado. También es muy carroñero y consume bastante materia vegetal, en especial frutos y, si puede, basura. Es un superviviente nato. Sus daños a la ganadería extensiva se centran sobre todo en el ganado menor. Atacan no solo a las crías y jóvenes, sino también en este caso a los adultos, que atesoran toda la cultura del rebaño, lo que destruye la labor de años del ganadero y genera no solo pérdidas directas, sino también un importante lucro cesante. En el caso del ganado mayor, afecta sobre todo a los potros, en especial a los de caballo galego, pero también a terneros y a veces a ejemplares adultos de ambas especies. Los lobos son animales sociales. Se estructuran en manadas, que son grupos familiares con una hembra y un macho dominantes, alfa, a veces con otros secundarios y con los cachorros y jóvenes. También hay individuos dispersantes, sin manada. Su estrategia reproductiva es la de la R, una alta fecundidad para adaptarse a una mortalidad también alta. Las lobas pueden empezar a parir a los 2 años, o incluso antes, y tienen una media de 5 cachorros por camada. La mortalidad suele ser alta, sobre todo en cachorros y jóvenes, y depende de la saturación del territorio. En España, Blanco y Cortés la estimaron en un 16% al norte del Duero, y mucho menos al sur. La mortalidad no natural debida al hombre es especialmente importante en los adultos. Sin embargo, si en 10.000 años de persecución no hemos conseguido aniquilar al lobo, es porque él también ha sabido adaptarse a nosotros y exhibe una enorme resistencia a nuestro control y una no menor resiliencia o capacidad de recuperación. Los censos de lobos se suelen hacer por manadas, aunque también con el apoyo de otros métodos, como el conteo de heces y otros indicios, el fototrampeo y últimamente la obtención de muestras de ADN. Para que sean precisos y fiables, deben estar basados en métodos científicos, aplicados homogéneamente en todo el territorio y validados por información complementaria si se dispone de ella.
Cuando se sospecha la existencia de una manada en un territorio, los expertos suelen aullar, y si son correspondidos por los lobos, queda confirmada la existencia de la manada. El lobo ha sido una especie relativamente abundante en toda España hasta hace relativamente poco, aunque sus densidades fueron reduciéndose poco a poco. Probablemente alcanzó su mínimo poblacional y de área de distribución en la década de los 70 del siglo pasado, cuando se estima que podría haber unos 300 ejemplares. Posteriormente, y en buena medida gracias a Félix Rodríguez de la Fuente y al cambio de normativa, se inició su recuperación. En 1988 se hizo un censo que estimó la existencia de unas 300 manadas, equivalentes a 1.500-2.000 individuos, depende de la época del año. Y en 2012-2014 el Ministerio coordinó otro, cuyo enlace y métodos incluyó en la imagen, que ofreció resultados similares, aunque su área de distribución aumentó mucho por el norte, donde cruzó el río Duero y avanzó hacia el sur, aunque parece haberse extinguido en Andalucía y Extremadura. A esa población habría que sumar la de lobos divagantes, probablemente entre un 15 y un 25% más. En Madrid, por ejemplo, no había lobos en 2008 y en la actualidad se estima que hay 5 manadas, algunas situadas a poco más de 40 kilómetros de la capital. En Andalucía y Extremadura, su extinción puede deberse a la caza furtiva, aunque dada la abundancia de ungulados silvestres y cercones de jabalí, creo más probable que se deba, por ejemplo, a la enfermedad de Augeski, que tiene alta prevalencia en el jabalí, presa principal del lobo, y que también afecta muy gravemente a esta especie. En Cataluña y Aragón han aparecido en los últimos años algunos ejemplares de lobo, que parecen ser de procedencia italiana. Para finalizar, incluyo un enlace con un muy interesante artículo sobre el particular realizado en Galicia y publicado en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports. Analiza nuevas posibilidades de censo de poblaciones de lobos por combinación de métodos no invasivos. Confirma algunos datos comentados con anterioridad, estima la población de lobos sin manada en un 16 a 25% del total, y como se puede ver en el recuadro señalado, insiste en que las políticas de gestión de la especie deben estar basadas en información científica fiable. Teniendo en cuenta toda la información descrita con anterioridad y aplicando los criterios de la UICN, el lobo ha sido evaluado para su lista roja como una especie con menor preocupación, least concern, tanto a escala global como europea y del Mediterráneo. Con respecto a la Directiva Hábitats, incluye al lobo en sus anejos 4, protección estricta, y 2, obligación de declarar zonas de especial conservación al sur del río Duero, y en el anejo 5, susceptible de gestión al norte de ese río. Eso significa que el lobo está protegido por esa directiva en todo el territorio español. Es una especie de interés comunitario, aunque con distintos regímenes de protección. Y también significa que España tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para llevarlo a un estado de conservación favorable a escala de región biogeográfica. Como se puede ver, ya está en estado favorable en las regiones biogeográficas alpina y atlántica, aunque es desfavorable e inadecuado en la mediterránea, probablemente por su extinción en Andalucía y Extremadura. Con respecto a la significación de susceptible de gestión, son las comunidades autónomas las que en el uso de sus competencias deben decidir qué significa eso. En algunos casos, como Castilla y León, se ha declarado especie cinegética, evidentemente al norte del río Duero, y en otros casos no lo es, como en Asturias o en Cantabria o en Galicia, aunque se llevan a cabo actuaciones de control de sus poblaciones. También conviene recordar que tanto Castilla y León como el Gobierno de España han solicitado a la Comisión Europea la reconsideración del límite del río Duero, habida cuenta de que el lobo lo ha superado y se está extendiendo hacia el sur, a veces causando graves conflictos con los ganaderos, sobre todo en Ávila. La respuesta de la Comisión ha sido no modificar el límite y ofrecer la posibilidad de intervención, abatimiento de algún ejemplar, que proporciona el artículo 16 de la directiva si no existe otra solución satisfactoria. Algo que, por tanto, es legal, aunque deba ser justificado adecuadamente.
Y para finalizar con la normativa, es obligado a hacer referencia al Decreto 139/2011. Como ya vimos antes, el lobo ha sido incluido en el listado de especies en régimen de protección especial, en concreto la población al sur del Duero, y es por tanto una especie protegida. Sin embargo, no es una especie amenazada, porque no cumple los requisitos establecidos para serlo, y por consiguiente no puede ser declarada como tal. En la parte inferior de la imagen señalo algunos temas muy controvertidos en los últimos años. La posibilidad de hacer subastas de caza deportiva y comercial en Castilla y León, donde ya dijimos que es una especie cinegética, su control poblacional, incluso en el Parque Nacional de Picos de Europa, donde hay un grave conflicto con la especie, y el hecho de que pueda llegar a hibridarse con el perro y por tanto perder pureza genética, que en algunos ámbitos ha sido visto como una excusa para abatir individuos supuestamente cruzados. Son temas muy complejos, como casi todo lo referente al lobo, en los que desgraciadamente no podemos entrar en esta presentación. Y como consecuencia de todo lo anterior, en España se ha elaborado una estrategia para la conservación y la gestión del lobo, cuya portada, parte del contenido y enlace incluyo en la imagen. También señalo algunas de las principales debilidades y amenazas que afectan a la especie y las principales líneas de actuación para su conservación. Como se puede ver, lo más importante son los daños que provoca la ganadería extensiva, que deben ser minimizados, porque el lobo es una especie protegida, pero también porque la ganadería extensiva tiene todo el derecho del mundo a seguir existiendo en unas condiciones razonables en el territorio español, y porque es, además, una herramienta de conservación y de desarrollo rural. Parece evidente que los daños pueden ser minimizados encerrando al ganado por la noche, cuando se pueda, que no es siempre, y utilizando mastines adiestrados adecuadamente que nacen y se crían con el ganado. Pero también es obvio que esos gastos deben ser sufragados, al menos en parte, por las administraciones. La Comisión Europea, por ejemplo, ya lo ha autorizado, y que las indemnizaciones deben ser rápidas, fáciles y deben cubrir no solo la pérdida del animal, sino también el lucro cesante. Y que los mastines son útiles cuando el ganado es gregario y está concentrado, como suele suceder con el ganado menor, pero no en otras situaciones. En todo caso, como indico ahí, es imprescindible huir de posiciones extremas y es necesario tender puentes y minimizar conflictos. El propio David Meck, probablemente el mejor especialista en lobos del mundo, señala que no puede haber lobos en todos los sitios. Y por eso, aunque los daños a la ganadería siguen existiendo, parece que se van poniendo las bases para esa minimización de conflictos. Los daños son de intensidad muy diferente en función de la abundancia de lobos, pero en comarcas donde la especie lleva presente mucho tiempo, el coste de cada ejemplar en indemnizaciones es razonablemente pequeño, mientras que en otras de llegada reciente, como Ávila o el mundo de las dehesas, puede ser muy alto, tanto desde el punto de vista económico como desde el social. En la parte superior de la imagen se pueden ver dos trabajos que considero de interés en este aspecto y que van con sus correspondientes enlaces. Uno sobre la ganadería y los daños de lobo en el Parque Nacional Picos de Europa y otro de la Comisión Europea sobre minimización de conflictos entre lobo y ganado bovino. En la parte inferior aporto dos interesantes iniciativas para tender puentes entre ganaderos y lobos. La iniciativa Campo Grande, basada en el diálogo constructivo entre ganaderos y conservacionistas, con el apoyo de los científicos, y Pastando con lobos. Y para terminar, el enlace con un vídeo muy famoso del Parque Nacional de Yellowstone, Cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos, que explica lo que se denomina el paisaje del miedo. Algo que también sucede, aunque en menor medida, aquí, en España, tanto por las dimensiones de nuestros parques nacionales y porque en muchos de ellos hay ganadería extensiva, como por su integración en territorios profundamente humanizados. La foca monje del Mediterráneo, Monachus monachus, es, como dijimos, el único pinnípedo oficialmente presente en España, aunque desde 2018 se considera también oficialmente extinta. Es una foca grande, que puede llegar a pesar 300 kilos. Se denomina monje porque cría en cuevas marinas, donde también suele refugiarse de la persecución humana.
Antiguamente se distribuía por todo el Mediterráneo y por la costa atlántica de África, hasta Mauritania y las islas de Cabo Verde. En la actualidad solo quedan dos núcleos importantes, uno en el Mediterráneo oriental, fundamentalmente en Grecia, y otro en Cabo Blanco, en el Sáhara Occidental, Mauritania y Marruecos. También hay algunas subpoblaciones pequeñas, como la de Madeira, Portugal, con unos 40 ejemplares. En España era relativamente abundante en la costa mediterránea y en las Islas Baleares y Canarias. Se conocía como lobo marino, nombre que todavía persiste en nuestra toponimia. Sin embargo, la caza indiscriminada para obtener carne, piel y grasa y para eliminar competencia con los pescadores produjo una regresión enorme en sus poblaciones. Desapareció de la costa peninsular en los años 50, de Baleares en 1958 y de las Islas Canarias mucho antes, probablemente en el siglo XV. El último ejemplar español, Peluso, apareció en las Islas Chafarinas a finales de siglo, curiosamente con el aro de una nasa incrustado en su cuerpo. Desde entonces solo ha habido algunos avistamientos en Canarias y Baleares, por lo que en 2018 se declaró especie oficialmente extinta, a efectos de poder reintroducirla. Como ya dijimos, las subpoblaciones más cercanas están en Cabo Blanco y en el archipiélago de Madeira, concretamente en las islas desertas. Sus principales amenazas son la mortalidad no natural ligada a su competencia con los pescadores, la de crías y jóvenes que provocan a veces los temporales y las molestias y pérdida del hábitat debidas al turismo. Las actuaciones de conservación más importantes son las de censo y seguimiento de sus poblaciones, la vigilancia para evitar su caza, el trabajo de sensibilización y concienciación con los pescadores y la protección de otras molestias, como el turismo. En España, las actuaciones para la conservación de la especie son lideradas prácticamente en exclusiva por los amigos y compañeros de la Fundación CBD Habitat desde su fundación. Desde entonces se han encargado con gran éxito y muy limitados medios personales, económicos y materiales de la conservación de la subpoblación de Cabo Blanco, en el marco de un plan de acción internacional. En 20 años, con las actuaciones que aparecen descritas en el enlace de la imagen, se ha pasado de 100 a más de 350 individuos. Pero la Fundación también colabora en otros dos proyectos LIFE, uno en Madeira y otro en Grecia. En la actualidad, dada la buena dinámica de las subpoblaciones de Cabo Blanco y Madeira y la declaración de la especie como oficialmente extinta en España, se abren las puertas a su posible reintroducción, que podría hacerse en la isla de Fuerteventura. En la imagen adjunto enlaces con dos magníficos vídeos cortos, uno del proyecto LIFE Madeira Monk Seal y otro de la Fundación CBD Habitat, y también un enlace con la página web del LIFE Andros Park, de Grecia. El desmán, Galemis pyrenaicus, es otra de las joyas endémicas de nuestra fauna. Es un insectívoro de pequeño tamaño, relativamente parecido a un topo, pero de hábitos acuáticos. Vive en arroyos de aguas claras, generalmente con rocas y a veces con vegetación ribereña que le proporcionan refugio y lugares para instalar sus nidos. Se alimenta de invertebrados, que encuentra con la ayuda de su alargado hocico con forma de trompa y dotado de vibrisas. Deposita sus heces entre los recovecos que dejan las rocas, lo que le sirve para marcar su territorio, y a los investigadores para detectar su presencia. Hasta mediados del siglo pasado su presencia era habitual en los arroyos y ríos de las montañas de la mitad septentrional de España, desde el Sistema Central hasta la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde llega a entrar en Francia. Sin embargo, durante las últimas décadas parece haber sufrido una fuerte regresión, sobre todo en el Sistema Central, donde ya solo quedan subpoblaciones muy pequeñas y fragmentadas, en las cabeceras de los ríos. Por eso es una especie considerada vulnerable en la lista roja de la UICN, y en España está protegida y amenazada con dos niveles, en peligro de extinción en el Sistema Central y vulnerable en el resto. A pesar de ello, no cuenta con ninguna estrategia de conservación. Sus principales amenazas son la pérdida y degradación de su hábitat por múltiples motivos. La contaminación y los biocidas, que afectan sobre todo a los invertebrados de los que se alimenta.
la predación por diversas especies de mamíferos y aves, pero sobre todo por bisón americano en el sistema central. Y como consecuencia de todo eso, la fragmentación poblacional y la pérdida de diversidad genética. Lógicamente, las acciones orientadas a su conservación son, en primer lugar, las destinadas a conocer con precisión el censo y la distribución de la especie. En segundo, las que tienden a revertir las amenazas citadas. Y, como siempre, las labores de sensibilización y divulgación. En la imagen adjunto la referencia del trabajo correspondiente a la lista roja de la UICN y un enlace con un interesante vídeo sobre las escasísimas subpoblaciones de la especie en el sistema central. El desmán ha sido también la especie objetivo de un proyecto LIFE denominado Desmania, en el que se han puesto en práctica la mayoría de las acciones mencionadas con anterioridad. En la imagen adjunto el enlace con su página web, un par de fotografías extraídas de ella que reflejan bien algunos de los trabajos de restauración realizados y el enlace con un pequeño pero muy interesante documental que han elaborado y que creo resume muy bien la situación de la especie. También, para los interesados en profundizar más, incorporo 2 referencias bibliográficas centradas en la gestión para su conservación. Y hablando de joyas faunísticas endémicas de la península ibérica, otra de ellas muy poco conocida es el topillo de Cabrera, Microtus cabrerae, denominado así en homenaje al mastozoólogo español Ángel Cabrera. Es un microtino, un topillo, no un ratón, como evidencian su cola y orejas cortas y sus hábitos alimenticios estrictamente herbívoros. Los estudios genéticos realizados lo emparentan con el topillo nival, Chionomys nivalis, del que se separó para colonizar herbazales mediterráneos. Tampoco compite con el topillo campesino, Microtus arvalis, que es el que coloniza los cultivos de Castilla y León en sus explosiones poblacionales, ni con el subterráneo, Microtus duodecimcostatus. El topillo de Cabrera es como el conejo de monte pero en pequeñito, semisubterráneo. Excava vivares, pero se mueve mucho sobre el suelo, utilizando los caminos que crea entre la vegetación con su trasiego, y en los que deposita montones de excrementos para marcar su territorio, como hacen también la rata de agua y el conejo. Vive en pequeñas colonias ubicadas en pastos herbáceos mediterráneos de cierta talla, sobre todo en los húmedos, como vallicares, fenalares o juncales, pero también en los anuales si tienen cierta altura, porque en ellos se encuentra refugio de sus muchos predadores. Como también hacen los conejos, para evitar que le levanten los vivares, es frecuente que los construya bajo rocas o arbustos, como retamas, zarzas y otros que también le sirven de refugio. El topillo de Cabrera es un estratega de la R. Su supervivencia se basa en reproducirse rápidamente. Su periodo de gestación es de 3 semanas, pero como ésta depende de la calidad del alimento disponible, como sucede con los conejos, suele haber de 2 a 4 camadas cada año, cada una con 3 a 11 crías, según nuestras observaciones. Es una especie razonablemente tranquila y cría sin problemas en cautividad. Sin embargo, su mortalidad debe de ser muy elevada y por ello sufre fluctuaciones estacionales muy fuertes. Los máximos se sitúan en primavera, habitualmente en abril y mayo, y los mínimos en verano e invierno. Se sabe muy poco o nada de su biología en esos periodos de baja actividad y de sus movimientos de dispersión entre colonias. A pesar de su carácter endémico, ha sido evaluado como casi amenazado en la lista roja de la UICN, adjunto la correspondiente referencia bibliográfica. En España es una especie protegida y amenazada en la categoría vulnerable. También adjunto el enlace con el trabajo de inventario de la población española de la especie que hicimos en 1992. Sus principales amenazas son la pérdida y fragmentación de su hábitat, sobre todo por cultivo o sobrepastoreo. También la reducción y el fraccionamiento de sus colonias. La predación, muy especialmente la de jabalí, cada vez más abundante y que lo busca con gran afán. Y algo no menos importante, el desconocimiento, tanto el científico, que es imprescindible para su conservación, como el de la sociedad en general, que desconoce completamente su existencia. En la imagen adjunto también un pequeño vídeo que hice hace algunos años para la serie El bosque protector, con el objetivo de dar a conocer la especie. Y también 3 fotografías, una de la entrada de un vivar,
otra de los caminos por los que se mueve con gran rapidez y una tercera de un nido con 3 crías de pocos días. Los murciélagos, mamíferos integrados en el orden Chiroptera, son los únicos que disponen de alas y pueden volar. Cuentan con más de 1000 especies, un 20% de todas las de mamíferos a escala global. Desempeñan importantísimas funciones ecológicas de polinización, dispersión de semillas y control de plagas, por ejemplo. La mayoría son insectívoros, pero algunos son frugívoros y otros predadores o hematófagos. Solo 3 especies, los famosos vampiros. Precisamente por eso, por sus hábitos nocturnos, su aspecto y su relación con algunas enfermedades, como la rabia o los famosos coronavirus, son animales que han dado pábulo a muchos temores y supersticiones profundamente anclados en nuestra sociedad. Temores que muy frecuentemente llevan a la muerte de los murciélagos cuando se producen encuentros. Son animales crepusculares o nocturnos, que se orientan y cazan por ecolocalización. En España, la inmensa mayoría son insectívoros, aunque uno, el nóctulo gigante, depreda sobre pequeñas aves, y otro, el más amenazado, el murciélago patudo, llega a pescar pequeños peces. A menudo forman colonias, aunque su vida social es muy compleja y depende de la fenología de las especies. Durante la época de celo los machos suelen cubrir a varias hembras y durante la cría y lactación tienen una organización parecida a la de los primates o cetáceos, con cambios de grupo y refugios, denominada fisión-fusión. Suelen hibernar durante 3 meses. Y tanto para la hibernación como para la cría y el descanso diario se ocultan en refugios, cuevas u oquedados de edificios, a veces dobles techos, huecos de tejas o persianas, por ejemplo, árboles o grietas de rocas. A pesar de su parecido con los roedores, son mucho más longevos que estos, llegando a vivir más de 30 años, y no son estrategas de la R, sino de la K en su reproducción. Tardan mucho en empezar a reproducirse y sus tasas de reclutamiento son muy bajas. Por eso, la mortalidad de los adultos y las perturbaciones que afectan a sus lugares de cría y descanso son tan importantes en sus estrategias de conservación. Durante los últimos años, en los que afortunadamente se ha incrementado su estudio, se ha puesto en evidencia su fuerte regresión. En España se han citado 34 especies, 33 de ellas autóctonas. Todas están protegidas y 13 de ellas además amenazadas, 12 en la categoría vulnerable y una en peligro de extinción. La Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, SECEMU, es la encargada de su estudio y conservación en España, y se integra en la Federación Europea BatLife. En la imagen se pueden ver los enlaces con las páginas web de ambas. Las principales amenazas que afectan a los murciélagos en España son la alteración de sus hábitats naturales, sobre todo bosques y humedales, la desaparición o degradación de sus refugios, bien antropófilos o bien naturales, como cuevas o grandes árboles con oquedades, la intoxicación por biocidas a través de los insectos que consumen y la reducción de la abundancia y diversidad de estos. La mortalidad no natural, por ejemplo en parques eólicos. Se estima que mueren más de 100.000 cada año en España por esa causa. Las bajas tasas de renovación poblacional y sobre todo el desconocimiento, las supersticiones y el miedo. Como siempre, las acciones para su conservación se inician con el conocimiento de su situación, que proviene del estudio y seguimiento científico de sus poblaciones. La protección de sus refugios y lugares de cría. El control del empleo de biocidas. La reducción de daños por aerogeneradores, que es posible, y sobre todo la sensibilización, concienciación y divulgación de conocimientos. En esta imagen se pueden ver detalles de 4 especies de murciélagos en fotografías cedidas por Marisol Redondo, del Centro de Montes de Balsaín. 3 de murciélagos forestales, Plecotus auritus, Myotis besteini y Nyctalus lasiopterus, el nóctulo gigante. Y 1 cavernícola, el murciélago de herradura, Rhinolophus ferrumecinum. Como consecuencia de la mejora del conocimiento de los quirópteros durante los últimos años, se han ido elaborando manuales para su conservación. En la imagen adjunto información sobre 2 muy interesantes.
el de la Junta de Castilla y León, resultado de un proyecto LIFE, y el mucho más reciente editado por los dos ministerios más relacionados con el tema y por SECEMU, que recomiendo consultar. En ambos se aporta información muy interesante sobre las especies y las actuaciones orientadas a su conservación, en especial las relacionadas con la gestión forestal, selvicultura y uso de productos fitosanitarios, por ejemplo. También incluyo la imagen de una caja nido, algo que empieza a ser de uso relativamente frecuente en muchos sitios, por ejemplo parques o explotaciones ganaderas, y que tiene muy buenos resultados. Y para finalizar, una imagen de un nóctulo gigante equipado con un emisor GPS para hacer posible su seguimiento, algo imprescindible para conocer mejor a la especie, porque se sabe muy poco de ella, y para hacer posible su conservación. En esta última diapositiva sobre quirópteros aporto información sobre algunos proyectos LIFE realizados en España y Europa, Rumanía, Polonia, Bélgica y Estonia. También sobre el británico Bat Conservation Trust, sobre la revista científica de SECEMU, Bat Research and Conservation, y un ejemplar dedicado exclusivamente a analizar el impacto de los aerogeneradores sobre los murciélagos y a establecer las directrices básicas para mitigarlo. El último grupo de mamíferos cuya conservación describiremos es el de los cetáceos. Junto con los sirénidos, los únicos exclusivamente acuáticos y adaptados a vivir en el mar y en algunos casos en los ríos, como los amenazados delfines fluviales. Se subdividen en dos subórdenes, los misticetos o cetáceos sin dientes con barbas, las ballenas, los rorcuales y la yubarta, y los odontocetos o cetáceos con dientes, los cachalotes, las orcas, delfines, marsopas y zífidos. Precisamente por su hábitat acuático, son especies que se pueden mover con libertad, en muchos casos migradoras, lo que hace que su conservación deba plantearse a escala global. Como todos sabemos, son especies que han sido perseguidas durante siglos y con gran intensidad por los humanos, para aprovechar su carne, grasa y otros recursos. Una persecución que al ir mejorando la tecnología llevó a la casi extinción de muchas especies. Por eso se creó la Comisión Ballenera Internacional, en el marco del Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, que se firmó en 1946. En 1986, la Comisión abolió la caza de ballenas con fines comerciales en todo el mundo. Una prohibición que sigue en vigor, aunque como todos sabemos algunos países como Japón, Noruega, Islandia o las Islas Feroe no la respetan con diversas justificaciones. En España, la Sociedad Española de Cetáceos es la que se encarga de su estudio y conservación, junto con WWF, que últimamente ha lanzado varias campañas para proteger a los cetáceos del tráfico marítimo e impulsar la declaración de áreas marinas protegidas. En la actualidad, todos los cetáceos que visitan las aguas españolas están protegidos, y 14 especies están amenazadas, 13 en la categoría vulnerable y 1 en peligro de extinción. La ballena vasca, que puede estar casi extinta en el Atlántico Oriental, aunque todavía sobrevive en el occidental. Una vez prohibida la caza comercial de ballenas, las acciones para su conservación se centran en identificar y proteger las áreas óptimas para su conservación. Conocer sus censos y dinámica poblacional, para lo cual es necesario identificar individuos. Reducir los conflictos con los humanos, en especial con relación a las artes de pesca. Minimizar la mortalidad no natural, que ahora se produce sobre todo por tráfico marítimo. También las molestias derivadas de su observación turística, que se ha puesto muy de moda en las últimas décadas. Y como siempre, educación, sensibilización, sobre todo con el colectivo de pescadores, y divulgación. Precisamente con la finalidad de minimizar los conflictos y molestias, en España se han promulgado dos reales decretos. El 1727 de 2007, orientado a la protección de los cetáceos, y el 699/2018, que crea el Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. En esta imagen presento la iniciativa CETIDMED, creada en 2012 por la Fundación Biodiversidad para unificar los catálogos de identificación fotográfica de cetáceos realizados por diferentes entidades.
En esta otra, el informe sobre cetáceos de Ecologistas en Acción, que se centra sobre todo en interacciones entre ellos y las actividades humanas. Un documento bien elaborado y presentado cuya consulta recomiendo a los interesados en profundizar en el tema. Y para finalizar, unas referencias a dos proyectos LIFE. Uno orientado a la conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Almería. Y otro, el LIFE Indemares, centrado en la identificación e inventario de las áreas marinas con mayor interés de conservación de España, sobre todo de cara a su posible propuesta de designación como áreas protegidas. Espero que este breve resumen haya contribuido a facilitar el conocimiento de nuestros principales taxones de mamíferos protegidos y también de los métodos de gestión que se orientan a su conservación.